de esta mesa. Hoy lo tenemos mejorando ya de sus pies. Creo que en un par de meses va a estar jugando en la primera de su club preferido. Pero mientras tanto vamos a aprovechar de que mientras él está convaleciente, reponiéndose, podamos aprovechar el conocimiento, la experiencia, fundamentalmente lo que le deja la diaria de su trabajo como abogado penalista. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Hola Mario, hola a toda la audiencia, ¿cómo andan todos? Bien, acá estamos expectantes del título que habías conversado para llevar adelante hoy, y eso eh, es muy útil porque cuando se habla de trabajo en negro, en realidad es algo que está naturalizado para aquellos que no sufren ese flagelo, ¿no? De, eh, de no ser sujetos de derecho cuando trabajan como cualquier ciudadano que debería ser, que la ley, vos que sos abogado sabes seguramente mejor que yo, este, exige para un ciudadano de la vida normal y cotidiana en tiempos de democracia, en un país tan generoso como el nuestro, ¿no? Entonces, cuando vos decías la vez pasada qué importante es conversar un poco sobre el trabajo en negro en nuestra región, pero en realidad es un fenómeno mundial. No tenemos no tenemos el alcance para irnos tan lejos. Sí, hablar de la chiquita por ahí, que tiene que ver con nuestra ciudad, que no es chica la ciudad, pero en cuanto a al nivel comparativo de un fenómeno mundial, y que podamos conversar y que nos explique un poco cuál es el fenómeno del trabajo en negro en términos generales y qué es lo que nos está pasando a nosotros, que eso crece en la ciudad y alrededores. Sí, la verdad que el trabajo en negro es una enfermedad que viene de hace 20, 30 años en la Argentina. Es algo que no, realmente, Argentina no puede recuperarse del trabajo informal o en negro. Estamos hablando de cifras escandalosas, ¿no? Hoy en día, según los informes de la INDEC, tenemos 10 millones aproximadamente de trabajadores en blanco, es decir, registrados, pero tenemos 5 millones de trabajadores en negro. Entonces es un número que la verdad que dan las alertas, que fue creciendo, es decir, no para, del 2016 al día de la fecha fue creciendo sin parar, y lamentablemente creo que este año va a arrojar las mismas estadísticas, ¿no? De que cada vez hay más trabajo, pero cada vez es trabajo no registrado. Eh, las consecuencias son terribles para el trabajo no registrado. ¿Por qué? Porque el trabajador no se le pagan vacaciones, no se le paga aguinaldo, al trabajador no se le pagan aportes, entonces nunca se va a jubilar, quizás hasta 20 o 30 años en una empresa o en un comercio, y cuando espera la jubilación no va a tener ningún aporte para jubilarse, que decir, va a quedar al abismo de la extrema pobreza, ¿no? Con 60 o 70 años y sin una jubilación como para poder subsistir. Y también otra cuestión que es muy grave con el trabajo en negro es que no tienen la cobertura de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Que ese trabajador, si se lesiona o fallece mientras está trabajando en una empresa o en un comercio, realmente no tiene ninguna cobertura respecto al RT, ni él ni su familia, ¿no? Porque en caso de fallecimiento, por lo menos la indemnización sería percibida por parte de sus derechohabientes, en este caso su esposa o sus hijos, y con eso por lo menos le darían sustento a un hecho impredecible, porque los accidentes ocurren de un día al otro, pero que pueden llegar a dejar un impacto económico irreparable y financiero irreparable en la economía doméstica de cualquier argentino. Así que por el lado de que miremos, el trabajo informal es una enfermedad que tiene efectos nocivos multilaterales, que son en muchos casos irreparables. Ahora, ¿cuál es el tema? No hay mucho control, la verdad que no hay un control respecto a lo que sería el trabajo registrado o no. La verdad que el ministerio, esto está bajo la órbita de los ministerios de trabajo de cada una de las provincias. Yo en su momento había participado de un debate hace muchos años en esta ciudad, y hablaban de crear muchos organismos, además crearon cada organismo que son la verdad que irrisorios, ¿no? Para las plazas, para los parques, cuando ya había direcciones y demás.
Bueno, en la ciudad de Buenos Aires creo que se creó un ministerio, la Secretaría de la Bicicleta o de la Bicisenda, No, no sé. cosas, la verdad que son irrisorias y realmente más vale de reírse porque dan para llorar. Entonces, si yo había pensado en los municipios la creación de una Secretaría del Trabajo. ¿Por qué? Porque después de la salud, lo más importante en un ser humano es el trabajo, ni siquiera la educación, porque saben que sin el trabajo no se da el sustento y si uno no come, no sobrevive. Entonces, después de la salud, en el orden de prioridades de las políticas de Estado tiene que estar sí o sí el trabajo. Y después viene la educación. Entonces, yo pensaba de que sería una buena idea que en todas las municipalidades, justamente dada la prioridad y la importancia que tiene el trabajo en la vida de las personas en todo el mundo, haya una Secretaría de Trabajo. ¿Por qué? Porque va a tener mayor injerencia, mayor inmediatez. ¿Con quién? Con los comercios y con la industria local, ¿no? Está claro que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es muy grande y cada municipio tiene una economía distinta. No vamos a comparar los municipios del interior con los del conurbano o con mismo la ciudad de La Plata. Tienen distintas características y condiciones financieras y económicas, ¿no? Y las inversiones vienen de distintos canales o índoles. Entonces, por eso, por ejemplo, podemos poner a San Martín, ¿no? Que es un polo industrial muy importante, donde las químicas y distintas empresas siempre eligen a San Martín porque tiene una política industrial muy importante, ¿no? Cosa que La Plata debería tenerla y siempre la estuvimos esperando y nunca llegó. Ahora, volviendo al tema del trabajo informal, esa falta de secretaría hace que los ministerios provinciales tengan que ejercer un control. ¿Existe control? No, el control es nulo. Los abogados, nosotros en el estudio, como muchísimos estudios jurídicos, tienen un área de laboral donde trabajan más que nada con los empleadores, pero a veces tenemos clientes que son las empleadoras, y la verdad que vemos un sistema feroz en donde nadie está registrado. Y hablando más de La Plata, lo que vemos en la ciudad de La Plata, que en los comercios, entre el 60 y 70% de los comercios tienen trabajo informal. Que sí, que es un llamado a la atención que en la capital de la provincia de Buenos Aires tengamos una cantidad de trabajo informal que supera la media a nivel nacional. Y después hay un porcentaje que ya es directamente más que escandaloso, que llega al 90% del trabajo informal. ¿Y cuál es este? Es el sector gastronómico de la ciudad de La Plata. El sector gastronómico de la ciudad de La Plata solo registra al 10% de los trabajadores. Esto es escandaloso porque es uno de los sectores más poderosos que generan millones y millones de pesos en ganancia. Que nos cansamos de ver cervecerías y restaurantes con colas de espera, colapsados. Aún en pandemia, ahora mismo este verano, estalló el sector gastronómico platense. Y lo que vemos que esas chicas que nos atienden, ¿no? La verdad, con su mejor sonrisa y la mejor vocación, son trabajadoras en negro, que a los 6 meses o al año el empresario se desprende de ellas, dejándolas en la calle y sin ningún derecho y tratando de recurrir a algún abogado para que se respeten sus derechos constitucionales del trabajo, ¿no? Y la ley de contrato de trabajo es una buena ley, pero que realmente ellas van a lograr en un juicio largo, en un reclamo que va a ser extenso, lograr recuperar un poco de esa indemnización que le corresponde por derecho, ¿no? Así que es una situación que es muy grave. La verdad que en La Plata ya llegar a un 90% de trabajadores en negro es algo que es escandaloso y vergonzoso, ¿no? Para un sector tan fuerte que mueve tanto la economía platense, ¿no, Mario? Está bien, pero a ver, Cris, un Ministerio de Trabajo entonces que no cumple con sus premisas, ¿no? Porque existe un ámbito a nivel ministerial. Un poco esto es lo que también el gobierno anterior dejó de lado a nivel nacional, pero tiene que ver con un perfil, con una forma de trabajar desde un gobierno de derecha. Pero convengamos que por ahí lo que se debería trabajar más o consultar a ver cómo se desarrolla, porque creo que estoy convencido de que un ámbito como trabajo de provincia tiene sus herramientas, no fue creado ahora, tiene años a través del tiempo, democrático,
por un lado. Y por otro lado, que- ¿cómo, cómo eso se desarrolla desde el ámbito municipal de cada lugar? ¿Cuáles son los... también tienen herramientas que defienden al trabajador desde el ámbito municipal y cuáles son los parámetros que se fijan como para que el sujeto de derecho, que sería un empleado negro, como bien decís vos, pueda acudir en función de hacer valer lo que la ley le es propia de ese ciudadano, ¿no? O ciudadana. Claro, exactamente. Desde el municipio en general nunca hay políticas productivas y de trabajo. Acá los circuitos productivos que existen en La Plata han tenido una autocreación, pero no han sido parte o en el marco de una política municipal. Y para mejor ejemplo están los quinteros. Los quinteros no tienen ninguna ayuda ni subsidio por parte del Estado municipal a los efectos, y tenían un polo productivo bastante importante de los quinteros que producen todo lo que son las frutas y verduras acá en la ciudad de La Plata. Y sabemos que el mercado central siempre fue un centro, un eje de mafia, donde realmente es muy difícil establecer una política de Estado por el grado de delincuencia que hay en el manejo de los puestos de frutas y verduras en el propio mercado central. Entonces, el Estado municipal está ausente, como ha estado en general ausente en los distintos gobiernos. No hay una política acá productiva y laboral, industrial, así que menos aún va a haber un control respecto a los empleados en negro. Y después está la vieja puja entre los empresarios y el Estado, donde el Estado, un Estado débil, cede ante el empresario que dice, bueno, si vos me venís a controlar, yo lo que hago es despedir a la mitad de los empleados y directamente registro a la mitad. De la otra mitad, como yo no la puedo sostener, la despido. Entonces ahí está la puja y la amenaza del empresariado, no solo platense, ¿no? Esto estamos hablando a nivel nacional, en donde el Estado, al ser débil, como viene siendo hace años, porque hubo en su momento un Estado fuerte, yo participé de algún gobierno que era fuerte y que realmente el Estado ponía lo que había que poner y realmente se planteaba ante el empresariado como para poder establecer una regulación al trabajo registrado. Lo que pasa que después fue cediendo al empresariado hasta ante estas amenazas y los funcionarios realmente dejaron de hacer lo que tenían que hacer. El ejemplo típico es el saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza, donde está lleno de industrias y está el Carrefour, el Walmart, bueno, todos los hipermercados macro y demás, y cuando fueron a hacerles un control por la contaminación y demás, ellos dijeron, presentamos un concurso, una quiebra, cerramos las empresas, las industrias, y se quedan todos los empleados sin trabajo. Y eso generó una marcha masiva de empleados ante una postura del Estado de hacer cumplir la ley. Bueno, con el trabajo registrado pasa exactamente lo mismo. Cuando uno registra, el empresario empieza a despedir. Entonces, tenemos un empresariado nosotros que, la verdad, que es muy reticente a cumplir las leyes. El empresario argentino no es como el empresario extranjero, ¿no? Y el gobierno argentino, en realidad el Estado argentino no es como el extranjero. Nosotros tenemos en general gobiernos débiles, institucionalmente débiles, para presentarse a estos personajes que tienen dinero, pero que no son los dueños del mundo y no son los dueños de los estados municipales o provinciales. Entonces, hay un camino que habría que empezar de política del Estado para hacer el Estado cada vez más fuerte y empezar por lo menos a avanzar en esa política. Decir, bueno, no me blanquees el 50%, me vas a blanquear un 10%. ¿Por qué? Pues te lo exijo yo como Estado. Ir más o menos haciendo un blanqueo progresivo para no generar un despido masivo que obviamente al empresariado le cuesta una carta documento o prohibir al trabajador la entrada a su lugar de trabajo, ¿no? Lo vemos, los abogados lo vemos a diario esto, todos los días, no solo en La Plata, sino en todos los distritos, ¿no? Esto indefectiblemente tiene que ver con la política de Estado, donde cuáles son las premisas de un Estado con su obligación de poner en valor el ámbito de la estructura que ya está diseñada, que es cada ámbito tiene su representatividad. Y bien es cierto lo que decís, Cristian, porque
la situación de, por ahí incluso lo que vos dabas a un principio, las estadísticas, ¿no? Cuántos empleados en negro, cuántos empleados registrados tiene el país, y cuando uno escucha esos números, poco es tamizar y te sorprende, y en un poco tiempo te olvidás, porque en definitiva esto tiene que ver con un ordenamiento desde la política, desde el Estado gobernante, ¿no? En sus niveles. Y por otro lado, ese entramado que vos desmenuzás, es decir, el empresario que tiene el capital económico que genera ingreso en una localidad determinada, viene con sus condiciones que van más allá de la legalidad o de lo que corresponde o no corresponde, ¿no? Y por otro lado, la condescendencia de un gobierno local, provincial o nacional, no sé en qué ámbito, y eso hace de que perdure en el tiempo. Pero a un principio dabas otro razonamiento de sentido común tan simple y tan fuerte y triste, que es: vos brindaste un servicio a tu país, trabajaste toda tu vida, y en el momento que vos ya no tenés la fuerza como para seguir desarrollando actividades que te permitan subsistir, tenés que terminar, no sé, agregado a la casa de algún familiar, porque toda la vida fuiste productivo, pero no hubo esa vuelta de ese estado. No tenés ese Estado no te dio el derecho, los derechos que te corresponden. Vos, quizás por desconocimiento, quizás porque no estás preparado, o quizás también por lo que te tocó en la vida, y vemos, vos que trabajás en esto, Cristian, como abogado, tenés mucho vínculo con mucha clase de sociedad, en especial aquellas de vida muy precaria, gente que están muy vulnerables, y ves muchos abuelos, abuelas. Y no es que esa gente nació adulta ni digamos, de tercera edad. Esa gente se desarrolló, esa gente aportó al Estado, y termina siendo alguien más que por ahí, a esa altura de la vida, necesitas medicamentos, otros servicios, acompañamiento permanente, y es una pena. La verdad que tu razonamiento es concreto. Ahora bien, es la política de Estado lo que tiene que tratar de replantearse ciertas situaciones como para cambiar esta situación, porque convengamos también que esa caja de aporte jubilatorio es una de las más grandes que tiene el Estado nacional, provincial, y cómo la distribuye, ¿no? Bien, mirá vos, Mario, por ejemplo, acá en La Plata tenemos una cadena que se llama Osaki, que ya abrió el 5.º local. Entonces empezó con 1, después con 2, después con 3, después con 4, ahora está con el 5.º. Está con el 5.º y tiene un 90% de empleados en negro. Entonces, una cadena que vende sushi, el sushi es un producto caro, es un producto que sale de 2.000 a 3.000 pesos, por lo menos la compra. Y sin embargo, los empleados los tienen en negro y mal pagos. Entonces, y siguen abriendo locales, quiere decir que después van a tener locales, 6, 7 locales, pero ¿a costa de qué? De los trabajadores. ¿A costa de qué? De evadir al Estado, de no hacer los aportes, jubilatorios, de no pagar el aguinaldo, de no pagar las vacaciones, de no pagarle una RT. Esos trabajadores se andando en moto, están yendo a Osaki y tienen un accidente automovilístico que los incapacita de por vida. Esos trabajadores no tienen cobertura, entonces, y estaban yendo a trabajar. Y la ley lo que dice es que eso sería un accidente in itinere, entonces tienen derecho, por la ley de contrato de trabajo y la ley de riesgo de trabajo, mejor dicho, tienen derecho a una indemnización o una renta periódica antes. Entonces, bueno, todo eso nos da que pensar, ¿no? Cómo el empresario utiliza el aguinaldo, la RT del trabajador, las vacaciones del trabajador, la jubilación del trabajador para abrirse otro nuevo local. Entonces es increíble, es decir, es una codicia y una ambición a costa del pobre o a costa del trabajador mismo. Entonces habría que replantearse, ¿no? Porque no estamos hablando de que tiene una sola empresa y que la verdad que la carga impositiva del país hace que no pueda pagar aportes. A algunos le pasa eso, hay cargas impositivas que esa es otra discusión en otro programa. Pero en este caso, si vos estás abriendo distintos locales, lo que a vos te está yendo es bien.
con este país. Que decir que la carga impositiva no te está afectando de que vos crezcas, sino como empresario vos lo que estás haciendo es crear en una misma ciudad 5 locales. Estás ya hablando de una cadena comercial con un sustento económico fuerte. O sea, Entonces, si lo tenemos en la ciudad. o sea, el mecanismo de control del Estado es muy deficiente, tendría que, por decir, modernizar o tendría que redireccionar, ¿no? Como para que cubrir esos lugares, por no decir otra cosa, digo, me refiero a la cuestión simple. Hay negligencia y que perjudica a ese trabajador o trabajadora y, y a su vez, como bien decís vos también, ese dinero que no toma quien le corresponde, lo termina utilizando una empresa para crecer en su patrimonio y seguir desarrollando la actividad. O sea, eso es totalmente de inequidad. Habría que replantearse desde el estamento propio, en este caso, donde los mecanismos de trabajo son controlados como para ver qué es lo que está pasando. Es una buena idea. Vamos a buscar algún miembro del Ministerio de Trabajo, de algo como para que nos comente cómo se está desarrollando eso. Y no es por el tema de pandemia, sino que, como bien decís vos, el sistema gastronómico con todo lo que está pasando sigue funcionando. Los empleados siguen cobrando en negro en su gran mayoría. El desarrollo de ese ámbito es cada vez de mayor crecimiento. No es así para aquellos que hacen teatro, no es así para aquellos que hacen cultura, que pobres desde un principio siguen parados y ya no saben qué hacer. Cristian, se nos fue el tiempo como siempre conversando estas cosas tan importantes que vos nos traes semana a semana. Y ¿qué tenemos pensado para la próxima, Cristian? Porque tenés un abanico en tu cabeza. Cerrando este tema, yo le apuesto a cualquier funcionario del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que haga un registro de la cervecería, y yo te puedo asegurar que hay cervecería, y lo tengo con conocimiento de causa, en este caso no voy a dar nombre, que de 30 o 35 empleados solo tienen registrado a 4. 4 empleados de 35, grandes cervecerías repletas, que son de las primeras que han puesto en La Plata, que están al top 10 de lo que son la clientela. Así que es una señal de alerta para que el Ministerio de Trabajo se ponga a trabajar. Y la semana que viene vamos a tener, por un lado, por eso tardé en venir al programa, porque venimos de la casa de Bardella, porque le intentaron secuestrar a la esposa. Así que vamos a hablar un poco de la denuncia que estamos haciendo, del intento de secuestro de la esposa de Marcelo Bardella, por la causa de Fernando Mercerat. Parece que la mafia de la red de prostitución está haciendo eso y algunas otras cosas más que vamos a destapar el lunes que viene. Tenemos entonces título para el lunes que viene. Cristian, buenas tardes de nuevo y decirte que muy agradecido y bueno, preparémonos.